Cuando observamos el pasaje de Hechos 10, nos enfrentamos a una verdad profunda y transformadora sobre Dios. Este mensaje resalta el respeto y la aceptación hacia todas las personas. Es como una luz que atraviesa las barreras del prejuicio, invitándonos a ver la gracia de Dios como algo universal. Pedro se sorprende al ver un lienzo lleno de animales acompañado de una orden divina: mata y come. A primera vista, este pasaje parece referirse solo a las leyes alimentarias, pero el mensaje va mucho más allá. Dios utilizó esta visión para enseñar algo mayor: la inclusión de todos en el plan de salvación. Después de todo, Jesucristo vino al mundo para ofrecer reconciliación a todas las naciones, rompiendo las barreras que separaban a judíos y gentiles. En este pasaje, se nos recuerda que en Cristo no hay divisiones basadas en cultura, etnia o cualquier otro criterio humano. Como judío devoto, Pedro tuvo dificultades para aceptar que los gentiles también pudieran formar parte del reino de Dios. Hasta ese momento, las barreras culturales y religiosas impedían una interacción plena entre estos grupos. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, mostró que su amor es mucho más grande que cualquier regla o tradición humana. La inclusión revelada aquí es un recordatorio poderoso de que la salvación es un regalo para todos aquellos que tienen fe en Jesucristo, independientemente de su origen. Este mensaje no fue solo para Pedro, sino también para nosotros. ¿Cuántas veces, como cristianos, levantamos barreras inconscientes que dificultan nuestra comunión con otros? Ya sea por diferencias sociales, culturales o de opinión, muchas veces dividimos en lugar de unir. Dios nos llama a reflexionar sobre nuestras actitudes y a preguntarnos si realmente vivimos como embajadores de su gracia y aceptación. Cuando comprendemos el mensaje de Hechos 10, se nos desafía a abandonar nuestros prejuicios y a tratar a las personas con el mismo amor que hemos recibido de Cristo. El mensaje central de este episodio no es solo una lección teórica, sino una invitación práctica a transformar la manera en que vivimos nuestra fe. Imagina el impacto que podemos causar al estar abiertos a compartir la palabra de Dios con personas de diferentes orígenes y culturas. La Biblia es un mensaje de esperanza y salvación para todos. Al vivir esta inclusión, proclamamos al mundo que Dios no hace acepción de personas y que la gracia que hemos recibido debe compartirse sin límites. Mientras Pedro oraba, tuvo una visión que cambiaría para siempre su comprensión del plan de Dios. Vio un lienzo que descendía del cielo, lleno de toda clase de animales, reptiles y aves, cosas que un judío devoto nunca comería. Entonces la voz de Dios resonó: levántate, mata y come. Hechos 10:13. Pedro, confundido, respondió: de ninguna manera, Señor, porque jamás he comido algo impuro o prohibido. La voz insistió, no una, sino 3 veces, enfatizando la importancia del mensaje. Dios eligió esta visión simbólica para enseñar algo mucho más profundo que un simple cambio en las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. Los animales representaban a las personas que los judíos consideraban impuras e indignas de salvación. Al decir mata y come, Dios declaró que las barreras de exclusión ya no tenían lugar en su reino. Esta idea era revolucionaria. Hasta ese momento, era impensable para los judíos que los gentiles pudieran ser aceptados como iguales en la fe. Pero Dios mostró a Pedro que su gracia era para todos, rompiendo las barreras del prejuicio y las tradiciones humanas. La repetición de la visión 3 veces tiene un significado especial en la Biblia, donde el número 3 a menudo simboliza plenitud y énfasis. Piensa en el llamado de Jesús a Pedro después de su resurrección, preguntándole 3 veces si lo amaba. Juan 21:15-17. Así como Jesús restauró a Pedro en ese momento, Dios reafirma aquí la inclusión de todos en el plan de salvación. La historia de Cornelio es un ejemplo poderoso de esta inclusión. Cornelio, un centurión romano, era un hombre piadoso y temeroso de Dios que oraba constantemente y ayudaba a los necesitados. Hechos 10:1-2. A pesar de no ser judío, su devoción auténtica demuestra que Dios mira el corazón y no el origen.
o la posición social. Dios envió un ángel para instruir a Cornelio a buscar a Pedro, quien estaba en Jope. Este detalle demuestra cómo Dios alinea eventos en diferentes lugares para cumplir sus propósitos. Mientras Cornelio recibe esta instrucción, Pedro tiene su visión, preparándolo para aceptar el llamado de ir hacia un gentil, algo inconcebible para un judío. La conexión divina entre Pedro y Cornelio enseña cómo Dios trabaja en nuestros corazones para romper prejuicios y unirnos en su misión. Esta historia es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias barreras y a vivir con compasión e inclusión, proclamando al mundo que el amor de Dios no tiene límites. Cuando observamos el pasaje de Hechos 10, nos enfrentamos a una verdad profunda y transformadora sobre Dios. Este mensaje resalta el respeto y la aceptación hacia todas las personas. Es como una luz que atraviesa las barreras del prejuicio, invitándonos a ver la gracia de Dios como algo universal. Pedro se sorprende al ver un lienzo lleno de animales acompañado de una orden divina: mata y come. A primera vista, este pasaje parece referirse solo a las leyes alimentarias, pero el mensaje va mucho más allá. Dios utilizó esta visión para enseñar algo mayor: la inclusión de todos en el plan de salvación. Después de todo, Jesucristo vino al mundo para ofrecer reconciliación a todas las naciones, rompiendo las barreras que separaban a judíos y gentiles. En este pasaje, se nos recuerda que en Cristo no hay divisiones basadas en cultura, etnia o cualquier otro criterio humano. Como judío devoto, Pedro tuvo dificultades para aceptar que los gentiles también pudieran formar parte del reino de Dios. Hasta ese momento, las barreras culturales y religiosas impedían una interacción plena entre estos grupos. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, mostró que su amor es mucho más grande que cualquier regla o tradición humana. La inclusión revelada aquí es un recordatorio poderoso de que la salvación es un regalo para todos aquellos que tienen fe en Jesucristo, independientemente de su origen. Este mensaje no fue solo para Pedro, sino también para nosotros. ¿Cuántas veces, como cristianos, levantamos barreras inconscientes que dificultan nuestra comunión con otros, ya sea por diferencias sociales, culturales o de opinión? Muchas veces dividimos en lugar de unir. Dios nos llama a reflexionar sobre nuestras actitudes y a preguntarnos si realmente vivimos como embajadores de su gracia y aceptación. Cuando comprendemos el mensaje de Hechos 10, se nos desafía a abandonar nuestros prejuicios y a tratar a las personas con el mismo amor que hemos recibido de Cristo. El mensaje central de este episodio no es solo una lección teórica, sino una invitación práctica a transformar la manera en que vivimos nuestra fe. Imagina el impacto que podemos causar al estar abiertos a compartir la palabra de Dios con personas de diferentes orígenes y culturas. La Biblia es un mensaje de esperanza y salvación para todos. Al vivir esta inclusión, proclamamos al mundo que Dios no hace acepción de personas y que la gracia que hemos recibido debe compartirse sin límites. Mientras Pedro oraba, tuvo una visión que cambiaría para siempre su comprensión del plan de Dios. Vio un lienzo que descendía del cielo, lleno de toda clase de animales, reptiles y aves, cosas que un judío devoto nunca comería. Entonces la voz de Dios resonó: levántate, mata y come. Hechos 10:13. Pedro, confundido, respondió: de ninguna manera, Señor, porque jamás he comido algo impuro o prohibido. La voz insistió, no una, sino 3 veces, enfatizando la importancia del mensaje. Dios eligió esta visión simbólica para enseñar algo mucho más profundo que un simple cambio en las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. Los animales representaban a las personas que los judíos consideraban impuras e indignas de salvación. Al decir mata y come, Dios declaró que las barreras de exclusión ya no tenían lugar en su reino. Esta idea era revolucionaria. Hasta ese momento, era impensable para los judíos que los gentiles pudieran ser aceptados como iguales en la fe. Pero Dios mostró a Pedro que su gracia era para todos, rompiendo las barreras del prejuicio y las tradiciones humanas. La repetición de la visión 3 veces tiene un significado especial en la Biblia, donde el número 3 a menudo simboliza plenitud y énfasis. Piensa en el llamado de Jesús a Pedro después de su resurrección, preguntándole 3 veces si lo amaba. Juan 21,
15:17. Así como Jesús restauró a Pedro en ese momento, Dios reafirma aquí la inclusión de todos en el plan de salvación. La historia de Cornelio es un ejemplo poderoso de esta inclusión. Cornelio, un centurión romano, era un hombre piadoso y temeroso de Dios que oraba constantemente y ayudaba a los necesitados. Hechos 10, 1-2. A pesar de no ser judío, su devoción auténtica demuestra que Dios mira el corazón y no el origen o la posición social. Dios envió un ángel para instruir a Cornelio a buscar a Pedro, quien estaba en Jope. Este detalle demuestra cómo Dios alinea eventos en diferentes lugares para cumplir sus propósitos. Mientras Cornelio recibe esta instrucción, Pedro tiene su visión, preparándolo para aceptar el llamado de ir hacia un gentil, algo inconcebible para un judío. La conexión divina entre Pedro y Cornelio enseña cómo Dios trabaja en nuestros corazones para romper prejuicios y unirnos en su misión. Esta historia es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias barreras y a vivir con compasión e inclusión, proclamando al mundo que el amor de Dios no tiene límites. Así como Pedro necesitó superar prejuicios para entender el plan de Dios, también somos llamados a hacer lo mismo, permitiendo que la gracia de Jesucristo brille en nuestras vidas. Después de todo, la salvación es un regalo inmerecido que Dios ofrece a todos, y tenemos el privilegio de testificar esta verdad. Al mirar el mensaje de Hechos 10, no podemos ignorar el desafío que nos presenta hoy. Así como Pedro fue llamado a romper las barreras entre judíos y gentiles, también nosotros somos desafiados a enfrentar y superar las divisiones que creamos. Ya sea intencionalmente o no, vivimos en un mundo lleno de prejuicios y separaciones, ya sean culturales, sociales, económicas o religiosas. Como cristianos, estamos llamados a reflejar el amor de Jesucristo y a compartir el Evangelio con todos, sin discriminación. Dios nos invita a mirar más allá de las apariencias y ver a las personas como Él las ve, dignas de amor, perdón y salvación. Este desafío puede parecer difícil, pero es esencial para vivir una fe auténtica. Muchas veces, nuestras barreras no son visibles como las que existían en la época de Pedro, pero están presentes en nuestros juicios, prejuicios e incluso en la falta de disposición para compartir el mensaje de Dios con aquellos que son diferentes de nosotros. Los Hechos 10 nos recuerdan que la fe en Jesucristo es inclusiva y que el reino de Dios es para todos. Esta verdad nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a acercarnos a personas de diferentes orígenes y a mostrar, a través de nuestras actitudes, que la Biblia es un mensaje vivo de esperanza y reconciliación. Pero, ¿qué significa concretamente romper barreras en los días de hoy? Puede ser algo tan sencillo como ofrecer ayuda a alguien en necesidad, demostrar compasión en un momento de conflicto o escuchar con empatía a alguien que tiene una historia de vida diferente a la nuestra. También significa enfrentar los prejuicios que llevamos en nuestro corazón, a través de la oración y del estudio de la palabra de Dios, permitiendo que Él nos transforme. Cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, nos convertimos en instrumentos poderosos de reconciliación y amor. Así como Pedro descubrió, la gracia de Dios no está limitada por nuestras ideas humanas. Ella es infinita, y nuestro papel es compartirla. Romper barreras no es solo un desafío individual, sino también una misión colectiva de la Iglesia. Somos una comunidad enviada para alcanzar a todas las naciones, culturas y contextos. Esto significa que nuestra fe debe ir acompañada de acciones que reflejen la inclusión y el amor de Cristo. Puede ser ayudando a los marginados, apoyando misiones o simplemente viviendo con humildad y amor. Estamos llamados a proclamar que Jesucristo es la esperanza para todos. Cuando aceptamos este desafío, no solo transformamos el mundo a nuestro alrededor, sino que también permitimos que Dios transforme nuestros propios corazones. Qué mensaje poderoso Dios nos dejó en los Hechos 10, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿qué barrera necesitas romper para experimentar plenamente la gracia y el amor de Jesucristo? Comparte tu experiencia u opinión en los comentarios. Me encantaría saber cómo esta reflexión ha tocado tu vida. Si este contenido te ha bendecido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así,
No te perderás ninguno de nuestros videos edificantes, que fortalecerán tu fe y aumentarán tu conocimiento de la palabra de Dios. Y no dejes de ver el próximo video que ya está en la pantalla. Te inspirará aún más a vivir las enseñanzas diarias de la Biblia. Que Dios bendiga tu vida.